Hola chicos, bienvenidos a un nuevo capítulo o un nuevo episodio de nuestro canal. Somos Dani y Flor. Y hoy vamos a ver los trámites que tienen que realizar, ya sea para europeos cuando vienen acá y quieren vivir en Dinamarca o para la esposa de europeo. Quédense hasta el final porque les vamos a dar unos tips acerca de qué papeles nosotros recomendamos traer. Sin nada más, adelante con el video. Entonces, lo más importante y lo primero que tienen que hacer es conseguir un trabajo. Si sos europeo tenés que conseguir un trabajo y tiene que ser un contrato de trabajo de mínimo 15 horas. ¿Por qué es tan importante esto? Porque si como europeo no conseguís un trabajo, vos no podés aplicar a la residencia como trabajador, que de por sí es la más sencilla. Después vamos a hablar los tipos de visas o los tipos de residencia que puedes tener acá en Copenhague, que hay distintas, o en Dinamarca que hay distintas. Pero bueno, en nuestro caso fue como trabajador, entonces ahí necesitas conseguir un contrato de trabajo como mínimo de 15 horas. Que obviamente nos pueden hacer contratos que sean por más horas, pero lo mínimo que tiene que hacernos el empleador para poder aplicar a la residencia son 15 horas. Eso es importante. ¿Qué pasa si nos ofrecen un contrato de trabajo de 8 horas? No nos sirve para fijar residencia. Eso para el europeo. Eso para el europeo, obviamente. Que por ende a vos tampoco te sirve porque vos tenés que esperar a que yo tenga la residencia. Eso ahora lo vamos a decir. Así es. Pero bueno, es importante tener en cuenta eso porque quizás uno piensa que con cualquier tipo de contrato, con un contrato de 8 horas nos sirve y no. Vamos a ir a Siri y nos van a decir no te podemos dar la residencia porque no cumplís con este requisito. Bueno, el paso número 2 tiene que ver con buscar una vivienda, ya sea una habitación o un departamento, cualquiera de las dos que cada persona quiera, porque después vamos a tener que ir al organismo que está encargado de darnos la residencia al cual vamos a aplicar, que se llama Siri, es la agencia danesa de contratación e integración internacional. Ya sea la habitación que alquilen o el departamento que alquilen, tiene que permitir registrar CPR. Es un número que ustedes van a obtener después porque tienen que tramitarlo, donde les va a llegar también correspondencia. Por eso es muy importante que puedan fijarlo. Bueno, entonces para repasar, una vez que ya el europeo tiene su contrato de trabajo, ¿qué van a hacer? Van a buscar el alojamiento. Bueno, ahí lo aconsejable es que hagan las dos cosas al mismo tiempo. Si obviamente, si pueden tener algo visto, porque hay muchos grupos donde se publican alojamientos, habitaciones, que es lo más fácil de conseguir. Si lo pueden hacer con anticipación, genial. Si no, bueno, son las dos cosas que tienen que hacerlo, sobre todo el europeo. Porque sin esas dos cosas, sobre todo el contrato de trabajo, no van a poder hacer nada. Ya que la esposa en ese caso, si no tiene nacionalidad y depende del europeo para poder tener residencia, va a estar esperando a que el europeo consiga su residencia, básicamente. Bueno, vamos yendo al siguiente punto, que en este caso ya vendría a ser la aplicación de tu residencia a Siri, básicamente. Que era lo que decía Flor. Siri es donde uno va y aplica para la residencia, que en este caso es como trabajador. El europeo tiene que agarrar y entrar a la página de New to Denmark. Ahí tiene un enlace directo que después vamos a poner ahí ese enlace, o le vamos a poner la página para que ustedes puedan ir chusmeando, porque ahí te explica básicamente todo lo que se necesita, cómo aplicar, y ahí mismo te va a derivar al formulario del OD1, que es donde se completan todos los datos. Ahí te explica bastante bien, es bastante claro. Algo importante sobre esto es que en el formulario OD1 hay un apartado, hay una parte donde tiene que completar eso tu empleador. Eso es importante. Entonces, una vez que ya tienen, acá igual los empleadores saben esto, entonces ellos saben que vos le vas a enviar, siendo europeo, un documento donde ellos tienen que completar básicamente con sus datos de empleador para que te puedan dar ese permiso de residencia, básicamente. Una vez que ya tienen todo esto, cuando tienen todos los documentos adjuntados y todo está bien, básicamente les van a dar la cita, le van a dar a escoger seguramente un par de fechas de opciones. Si no me equivoco, a nosotros nos habían dado con
menos de un mes, creo que fueron 2 semanas o 2 3 semanas. semanas, una cosa así, pero generalmente te dan varias opciones. Importante tener en cuenta llevar todos los papeles y estar a tiempo. Sí, El pasaporte del europeo, obviamente una copia y un original, eso es muy importante, siempre hay que llevar copia. El contrato de trabajo, que ya dijimos, firmado por el empleador, ¿sí? El formulario OD1, como dijo Dani recién, que hay una parte que tiene que estar firmada por el empleador, que de todos Así modos es. todos los empleadores por lo general ya saben cómo tienen que completarlo. El contrato laboral que presenta el europeo tiene que tener una fecha inferior a 30 días antes de ser presentado en Siri. No más. O sea, no puede ser un contrato que hayas firmado hace 4 meses. ¿Sí? Te piden, ese es el requisito para aplicar a la residencia. sí. Y después, una vez que vayamos ahí, a lo que es la cita con Siri, que puede ser ponerle de acá a 2 semanas, 3, obtenemos la residencia, en el caso del europeo. Sí, lo que hacen en ese momento, en ese día, yo me acuerdo, al los europeo, otros días. al europeo, claro, al europeo le dan una hoja en el momento donde ese va a ser como tu permiso de residencia momentáneo. Después, eso es antes de tener el CPR y todo. Una vez después ya tenés tu CPR, te dan la Yellow Card y eso es otra historia. Pero eso es tu permiso de residencia. Con eso ya puedes empezar a trabajar sin ningún problema mientras se procesa tu residencia en sí. Entonces, lo que hace ese mismo día, los dos presentan, a nosotros más bien nos dejaron ir al mismo lugar juntos y nos tocó un chico, la verdad, muy buena onda, que de hecho era abogado, ¿te acuerdas? Sí. La verdad que súper bien, nos ayudó bastante, nos explicó un par de cositas, porque en el momento, ¿qué pasa? En el momento, básicamente te hacen unas preguntas. Te hacen unas preguntas acerca de cuándo se conocieron, cómo empezó Exacto. la relación, si se casaron por iglesia o no, si festejaron con familiares, cuántos eran los invitados, Sí. si viajaron antes juntos, un montón de preguntas que Sí. tienen que ver con el vínculo. Y uno de los papeles lo tenés que llenar vos como esposa y el otro lo tiene que llenar el europeo. Exactamente. Uno cada uno. Yo creo que se fija mucho en que coincidan las cosas y ya Total. si sos un matrimonio, te casaste, si sos un matrimonio, no creo que, a no ser que algo no les suene o les haga ruido ahí, yo creo que no tienen no les justifica que te hagan otro día, otra cita para preguntarte más cosas. Porque sí, hemos escuchado de casos de personas que son capaz que pareja de hecho. Generalmente esas uniones son las que suele conllevar quizás un análisis más exhaustivo para que les puedan aprobar la residencia, y hay un montón de casos al respecto. Hay algunos que dicen que les rechazaron habiendo juntado un montón de comprobantes, otros dicen que no, que fue sencillo. Por lo general, por los comentarios que hemos recibido de gente conocida, es difícil que te aprueben fácilmente la residencia con una unión convivencial, porque requerís comprobar un montón de cuestiones, cuentas, por ejemplo. Vamos a ir a lo que es el punto de vista legal, que es el que más me importa a mí. Tenés que comprobar que ese vínculo existió por un tiempo considerable. Entonces, teniendo en cuenta que al europeo le dan el permiso de residencia en el mismo momento, tiene sentido igual, ¿no? Porque puede haber algún justamente es el caso que no se lo den en el momento, pero Total, creo puede que... haber, dejemos la puerta abierta, que puede haber casos que quizás no. En el caso de él fue así, y sabemos que la mayoría de los casos suele ser así. Sí. En el caso de la esposa de europeo, que aplica bajo esa denominación, ¿qué es lo que te dan? Te dan un papel, y ojo con esto porque se suele decir que la esposa de europeo puede trabajar y que el papel que te dan dice que vos legalmente podés trabajar en Dinamarca hasta que obtengas una resolución o una notificación de finalmente qué se resuelve con respecto a tu residencia. Ahora, ¿qué hay que tener en cuenta? Si uno traduce, porque este papel está en danés, ¿sí? En realidad no te dice que es legal que vos trabajes. Sí te dice que durante todo este tiempo vos te podés quedar acá hasta que esté la resolución final.
Y que no corren tus días. Y que no corren los días que vos tenés. Importante. Claro, porque cuando uno viene con pasaporte argentino, Como turista. Entonces obviamente, si por lo general se toman un plazo de 3 meses, dentro de esos 3 meses te tienen que dar la respuesta de si te dan la residencia o la rechazan y cuál es el motivo. Imagínense que se te vencerían quizás, en caso de que se retrase más de lo debido, se te vencerían los días para estar legalmente acá. Entonces se suspende a partir de que vos iniciás el trámite de residencia esos días, ¿no?, que está corriendo, que vos podés estar legalmente con tu pasaporte argentino en la Unión Europea. Así es. Entonces, este papel no dice, al menos el papel que me dieron a mí, que me lo dieron hace ¿cuánto? Hace como 8 meses ya. Sí, en marzo. En marzo, ahí va. En marzo de este año a mí me dieron un papel que no dice que vos podés trabajar legalmente. Así es. Hay varias interpretaciones al respecto. Generalmente, como no te rechazan la residencia, no suele pasar que te rechazan la residencia siendo esposa de un europeo, se entiende que, como probablemente te lo aprueben, en muchos lugares te toman para trabajar sin tener todavía la residencia, donde vos dice que podés vivir hasta una cierta fecha de manera legal. Entonces, ¿qué pasa en otros lugares? Y a mí me pasó. A mí no me quisieron, en realidad me querían tomar en un trabajo y finalmente cuando yo les adjunté los papeles y les expliqué que siendo esposa de europeo yo todavía estaba esperando la resolución de Siri respecto a si me daban la residencia o no, no me quisieron tomar. No. Aunque el papel no dice que no podés trabajar, pero tampoco dice que vos podés hacerlo. ¿Cuál es el problema con respecto a eso? Siri tiene 90 días para decirte si te da la residencia o no. ¿Por qué algunos no te quieren tomar si vos no tenés la residencia? Porque si vos trabajás y después te rechazan la residencia, vas a recibir una multa vos y va a recibir una multa el empleador. Bueno, y sí, algo que quiero comentar acerca de eso es que como te dice que hay 90 días que te puede tardar en que le llegue una respuesta a Flor básicamente o a la esposa de europeo, en ese tiempo te volvés loco básicamente porque estás haciéndote la cabeza de que capaz te tarda 90 días y en ese transcurso, ¿qué haces? Entonces es un tema porque en el caso de Flor me acuerdo que fue un poco desesperante porque veía que yo avanzaba, a mí me daban mi residencia, me daban mi CPR. Claro, y yo todavía no sabía si me iban a dar la residencia o no. Exacto, porque ella estaba esperando la respuesta. Claro, yo todavía estaba esperando que me digan si tenía la residencia o no. Y nada, eso genera obviamente ansiedad. Lo que les recomendamos es, te pueden llamar. Sí. Yo esperé 2 meses para llamar. Sí. Y yo la residencia me enteré que la tenía a las 3 semanas de haber presentado los papeles. Menos incluso, porque nosotros tuvimos el turno a los 20 días ya tenía la residencia. Más o menos el 13-14 de marzo. Y la residencia te llegó, si no me equivoco, fue el 22, 23 o 24 de marzo a mi ebooks, que ahora vamos a explicar bien qué es el ebooks. Pero sí, o sea, si bien que se atrasa un poquito, es preferible llamar y estar ahí tipo insistiendo. Yo diría que cada 2 semanas llamen. En mi caso, a mí me había salido, claro, a las 2 semanas la residencia, o sea, en tiempo récord. Imagínense que el plazo es de 3 meses y a mí me salió rapidísimo. Porque ellos encima evalúan toda la documentación que vos presentás. Entonces, nada. Nos parecía raro, me acuerdo. Nos parecía raro. Teníamos todo, o sea, y la verdad que ese día uno se da cuenta si sospechan algo, y la verdad que como que hubo buena onda con el que nos re buena onda, y la verdad que pero sí, cuando le preguntamos que mismo él era abogado y nos enganchamos a hablar de cuestiones de la profesión, de lo que yo hacía en Argentina, me acuerdo que nos dijo, como cuando le preguntamos con respecto a lo del trabajo, si yo podía trabajar o no, nos dijo, a ver, este papel no te dice ni que podés trabajar ni que no podés trabajar. Y obviamente yo también como abogada interpreto exactamente lo mismo. Digamos, si te toman en un trabajo, bienvenido sea, pero
También la realidad es que si te llegan a rechazar la residencia por X motivo, que por lo general no hemos escuchado ningún caso que pase, siendo esposa de europeo, sería trabajo ilegal. Entonces por eso algunos no se quieren arriesgar a tomar personas que todavía no tengan el papel de residencia. Claro, y si te pones a pensar también es una forma de cuidarte a vos mismo, porque Totalmente. ahí si no te pagan, nadie te cubre, ¿no? O sea, es como... Totalmente. Porque vos no estás legal trabajando, o sea, no tenés permiso de pagar, entonces corres el riesgo de que se puedan aprovechar de vos. No creo que pase, pero preferible ser precavido. En este momento se van a dar cuenta, si les pasa lo mismo que a nosotros, obviamente cada persona puede tener distintas experiencias, pero en nuestro caso fue así. Básicamente el europeo comienza a avanzar una vez porque le dan la residencia en el momento, comienza a avanzar y puede hacer el resto de las cosas. Entonces va a poder sacar su CPR. ¿Qué es el CPR? Es un número único que va a identificar a cada persona que aplica la residencia acá. Mi número de CPR no es el mismo que el de él y así sucesivamente. Así es. Pero es muy importante porque es como por así decirlo, es como el DNI que vamos a tener acá, ¿sí? Exactamente. Por eso es tan importante. Después ese número, obviamente, a la hora de conseguir un trabajo, cambiar de trabajo, lo que sea, lo primero que nos van a preguntar es el CPR. E incluso en muchos casos nos van a preguntar si tenemos o no CPR. Y algo que mencionamos antes, referido a la vivienda, donde es muy importante poder vivir en un lugar donde podamos registrar el CPR, fue justamente por eso. Porque una vez que nos dan el CPR, tenemos ese número que nos identifica, esa especie de DNI, vamos a poder registrar nuestro CPR en la vivienda que nosotros estamos alquilando, siempre y cuando permita registrar CPR. Sí, porque acá hay todo un tema, eso después lo podemos amplificar o hablar más en profundidad acerca de eso, pero es básicamente que dependiendo del tamaño del inmueble tiene capacidad para 1, 2 o 3 o 4 o 5 CPRs, básicamente para registrar. No es tanto el problema cuando van a vivir capaz dos personas, o sea, como nosotros, una pareja o un matrimonio en un mismo departamento. El problema es cuando van a alquilar una habitación, porque eso pasa mucho, que hay habitaciones que no están disponibles para registrar CPR, entonces eso es algo que tienen que tener en cuenta por las dudas. O también lo que pasa muchas veces es que las personas que recién llegan, quizás no todas van a hotel o Airbnb o habitación, algunas se van capaz a algún departamento donde tiene registrado CPR otra persona. Y que como es un alquiler temporal, la persona lo está quizás subalquilando, claro, y no permite justamente registrar el CPR en muchos casos. Entonces ahí es importante que si nosotros queremos registrar nuestro CPR, que es muy importante acá en Dinamarca, tenemos que alquilar un lugar que nos permita hacerlo. Para sacar el CPR básicamente necesitas el contrato de alquiler, el contrato de trabajo, y tu permiso de residencia y el pasaporte vigente. Con eso ya puedes aplicar en la página del International House y ahí mismo te van a dar una fecha, una cita, digamos, que fue más o menos 2 semanas después. En el día de la cita, la verdad que no nos pidieron ninguno de los documentos porque ya habíamos adjuntado todo, los llevamos por las dudas, siempre es bueno llevar todo en físico por las dudas. Y ese mismo día te dan el CPR. A mí me dieron una hojita donde me decía el número de CPR. Básicamente me dijeron que al día siguiente ya iba a tener disponible mi Meet ID. Bueno, ¿qué es el Meet ID? El Meet ID básicamente es una aplicación que acá en Dinamarca se utiliza para confirmar transacciones, para acceder a cuentas de banco, para acceder a la página de gobierno, por ejemplo. Exacto. ¿Querés ver? Te pagan las vacaciones, donde cualquier cosa que tenga que ver con plata y el banco, sí, te va a pedir el Meet ID. Básicamente con datos personales. Totalmente. Con datos sensibles siempre te va a pedir el Meet ID, que ahí vos tenés. Para transferencias por ahí también. Exactamente. Es como en Argentina un tipo token. Es como un token. Es como un token. O por ejemplo, así, también a veces te pide el Meet ID muchas veces cuando, no sé, me ha pasado cuando quiero sacar para ir al cine, por ejemplo. Sí. Que quizás no es algo caro, pero igual te pide que vayas y lo apruebes desde tu Meet ID. Exacto. La transacción. Así es. Es como un extra de seguridad, ¿no? Que es
como si fuese el token de Argentina Así que es. usábamos en el banco. ¿Y por qué lo mencionamos? Porque es muy importante, porque con esto básicamente van a poder descargarse la aplicación del eBooks o Digital Post, básicamente, que va a ser tu especie de email. Es un email donde el gobierno danés y tus empleadores y todo lo que te pasa acá en Dinamarca básicamente te va a llegar ahí. Tus recibos de suelo, tu residencia, en caso de Flor. Importante. Sí. Sí, permiso de residencia. También, chicos, si van al médico, van a poder pedir turno por el médico y les van a llegar quizás resultados del médico. Está buenísimo, fabuloso, y la verdad que hay que decir que es algo súper muy práctico, positivo. Sí. ¿No? Que por ahí te llega la correspondencia ahí. Muchas veces también te va a llegar a tu casa, que es muy gracioso porque al principio no entendíamos bien cómo funcionaba, pero acá tenés todos los nombres de las personas en los buzones. Y tenés la llavecita, entonces si te llega algo lo abrís y agarrás la correspondencia, pero por lo general te llega también al eBooks. Por eso es que se registran por eso registrás el CPR. Exacto, totalmente. Porque tiene tu nombre en el buzón, porque ahí te van a llegar todas las cosas. En el caso, aquí hay algo importante, lo del tema del eBooks, es que en el caso nuestro, la residencia de Flor, que se aprobó, como les digo, en 2 semanas, ¿qué pasa? Llegó a mi eBooks. Pero mi eBooks yo recién me lo hice porque podía hacérmelo recién el 23, por un ejemplo, no me acuerdo la fecha exacta, pero el 23 de marzo. ¿Qué pasa? Y lo habían mandado el 21. Lo 21. había mandado el 21 o el 22 a mi eBooks. Pero no existía. O sea, no lo mandaron. tenía. Totalmente, lo mandaron a un lugar donde no existía, entonces yo nunca me enteré que ya tenía la residencia en tiempo récord hace nada, o sea, me salió a las 2 semanas de que la pedí. Exacto, y no es que me llegó después, no, nunca me llegó, entonces quedó en la nube. Entonces Total. ahí se llama y... Es importante llamar, yo diría cada 2 semanas, la esposa de europeo que llame, 2 o 3, Sí. porque yo esperé 1 mes y medio, 2, Sí. y en realidad a las 2 semanas de haber presentado los papeles ya estaba mal. Entonces es importante tener en cuenta que se puede llamar, y es más, fue súper amable y me dijo, no, pero vos ya tenés tu residencia. Le digo, ¿en serio? Sí. Fue enviada al eBooks de tu esposo en fecha tal, o sea, ellos ahí tienen toda la información. Y después lo que me dijo es, bueno, corroboremos los datos, ¿estás viviendo en esta dirección? Sí, ok, bueno, porque con ese papel que le enviaron a él, que después sí le llegó, porque él ya en ese mismo momento se creó el eBooks y todo, Sí. es un papel que ahí sí dice que estás autorizado para trabajar desde cuándo hasta cuándo, entonces ya con eso ya está, ya no quedan dudas de que ya tenés la residencia. Pero ¿qué pasa? Después te van a mandar a tu domicilio, y esto es importante estar atentos, el permiso de residencia, que en el caso del europeo el permiso de residencia es un papel que le dan en el mismo día, Sí. pero en el caso de la esposa de europeo es como si fuese DNI. un DNI, que es Literal. una tarjeta que me sacaron la foto el mismo día que fuimos a Siri y me tomaron la huella y todo, y dice mis datos, mi número de CPR también, y también lo que dice es desde cuándo hasta cuándo está vigente, que en el caso mío, bueno, en el caso tuyo también la residencia es por 5 años y después tenés que volver a aplicar Así es. para residencia permanente, y en el caso mío también sigue la misma lógica, es por 5 años. Así es. Que ella, su identificación básicamente no va a dejar de ser el pasaporte argentino y va a empezar a ser ese DNI básicamente. Sí, ¿no? de Que todos tiene su modos foto. siempre cuando viajo llevo todo. Yo llevo Exactamente. todo. El mío va a ser, mi ID va a ser siempre mi pasaporte europeo. No, a mí no me van a dar ninguna identificación. Bueno, ahora vamos a hablar de lo último. Una vez que ya tenés tu CPR, aquí es como que todo va fluyendo mucho más rápido y ya no queda casi nada por hacer. Con el Meet ID, con el eBooks. Y el siguiente paso, lo que vendría a ser, que es importante obviamente, es la Yellow Card. Cuando ya tenés el Meet ID, podés descargarte la Yellow Card, porque la Yellow Card te va a tardar más o menos, no sé si son 2 semanas, te va a tardar en llegar al domicilio, 1 o 2 semanas. Con el Meet ID ya te puedes descargar la aplicación a tu celular y tener la Yellow Card electrónica.
¿Qué es la Yellow Card? Es básicamente la tarjeta sanitaria. La tarjeta sanitaria va a contener el médico que se llama, es como un médico general que nos van a asignar, que es el General Practitioner, o también se le dice GP. En nuestro caso tenemos un hospital asignado, que es generalmente uno que está cerca de donde vos vivís. Vas a tener el número de emergencia, vamos a dejar capaz una foto, ¿no?, de lo que sería una Yellow Card. Sí. Y cada vez que nosotros querramos ir al médico, por lo que sea que necesitemos hacer, vamos a tener que ir sí o sí con la Yellow Card. Sí, porque ahí la escanean. Ahí la escanean, la vamos a tener que escanear porque sin eso no nos atienden. Sí, básicamente tiene como un código de barras que todos los lugares, todos los médicos de familia o de cabecera, los GP como también se dice, y en nuestro caso que es como una especie de consultorio o una especie de sala o clínica chiquita, a la entrada tenés eso, lo registrás y ya sabes, es como que tu forma de anunciarte. Importante tramitar la cuenta bancaria. Hay diferentes bancos y hay cuentas bancarias que se pueden abrir rápidamente. Podemos recomendar un par. Sí. A ver, en nuestro caso, y les digo que acá el 90%, por no decir el 100% de los expats o de los inmigrantes utiliza Lunar, porque es como una billetera electrónica, básicamente, que es danesa. Esa es la gran diferencia, porque también está Revolut, pero esa no es danesa, entonces ahí no te pueden pagar tu sueldo. Total. Lunar sí es danesa, entonces ahí sí te pueden pagar tu sueldo. Eso es muy importante y para eso necesitas tu CPR básicamente, y obviamente para todo lo que implica tener tu CPR necesitas tu contrato y todo eso. Pero bueno, básicamente para abrirte la cuenta ahí necesitas tu CPR y también tu pasaporte. En caso mío me pidieron mi pasaporte europeo. Bien, me gustaría aclarar un par de cosas en cuanto a la esposa de europeo. Sí. La esposa europea, entonces, para aclarar, va con el europeo el mismo día. Nosotros pedimos turno para el mismo día, creo que había 10 minutos de diferencia, pero pasamos juntos, sí, si mal no recuerdo. Entonces, la esposa europeo va con su pasaporte, ¿sí? Con todas las copias de todo lo que adjunta en el OD1. Después la esposa de europeo obviamente va a requerir más tiempo para hacer todo lo demás porque... más paciencia. Más paciencia, que a veces cuesta, entendemos, porque bueno, estuvimos del otro lado, así que estuvimos en la misma situación. Es mucha paciencia, pero todo es paso a paso. Todo es paso a paso y después se va dando. El tema es que, bueno, una vez que ya te mandan el papel que dice que podés trabajar y después te mandan la tarjeta de residencia a tu casa, lo mismo que el europeo. Después tenés que tramitar el CPR, que es tu número de identificación. También tenés que hacer el Meet ID, que te van a dar un turno para eso. Y también todo lo demás, digamos, te tenés que abrir una cuenta de banco. Obviamente en el caso de la esposa europea, lógicamente va a llevar un poquito más de tiempo. Entonces, como bonus, importante tener en cuenta que a Siri vamos a tener que llevar el acta matrimonial. También hay algunos que quizás llevan la libreta de familia, pero en realidad eso nosotros ni siquiera la habíamos, o sea, sí la tenemos obviamente, pero lo que tienen en cuenta es el acta matrimonial, ¿sí? De todos los datos. Ese acta matrimonial, antes de venir para acá, la vamos a tener que apostillar. Les sugerimos que se traigan desde Argentina o desde su país, obviamente todo apostillado y originales y con alguna fotocopia o cosas así, para que tengan. Bien, el apostillado es algo que después lo puedes descargar. No sí, pasa la nada. apostilla de la Haya es importante porque eso es lo que le da validez internacional, chicos. Sí. Si no apostillamos los documentos, no van a tener validez. Entonces, importante apostillar el acta matrimonial. Y una vez que apostillamos el acta matrimonial, para lo cual tenemos que sacar en el Colegio de Escribanos un turno, vamos a tener que traducir a qué idioma al inglés, ¿sí? Entonces vamos a tener que pagarle a una traductora o traductora que traduzca esos documentos al inglés, ¿ok? ¿Cómo podemos encontrar traductores? Bueno, en el Colegio de Traductores, esto hablando de Argentina y específicamente de Buenos Aires, está el Colegio de Traductores, en donde si uno va puede pedir, ellos tienen toda una nómina con los diferentes traductores que tienen, digamos, matrícula vigente. Importante tener en cuenta que hay un orden específico. Primero se apostilla y después se traduce. ¿Y por qué es esto?
porque la traducción también, en la traducción, la traductora va a poner que está apostillado ese documento. Entonces se traduce no solo el documento, sino que la apostilla también se la traduce. Después, en mi caso, yo me traje también básicamente mi certificado de nacimiento español, que eso te lo pueden llegar a pedir por las dudas. Todos los documentos que vos o que ustedes vean que son relevantes en su país, también tráiganlos acá. Si los pueden apostillar, mejor. Y después el título universitario. El título universitario. Si es que tienen, obviamente, o bueno. Exactamente. Ese tipo de cosas que son relevantes para uno es importante. Pero yo creo que en sí, para aplicar acá, que les va a servir sí o sí acá en Dinamarca, es el matrimonio, el certificado de matrimonio, el acta matrimonial, como quieran decirle. Sí. Eso sí tiene que estar apostillado y traducido. Y quiero decir un extra más que creo que también puede servirle a mucha gente, Sí. que es si, por ejemplo, alguno tiene algún tipo de estudio médico que Muy le parece importante. relevante a la hora de traerlo acá. Sí. Piénsenlo bien si toman alguna medicación crónica y necesitan que, por si pasa O cualquier estudios. cosa, o estudio, algunos, Estudios. pero digo, no todos tienen, capaz que algunos no, Sí. pero si ustedes tienen algún estudio que ustedes consideran que sí o sí quizás van a necesitar más adelante para hacerse chequeos médicos o lo que sea, porque quizás toman alguna medicación crónica en caso de que tengan que hacerse acá algún chequeo, Sí. les recomendamos también poder tratar de traducir con Sí. la traductora. En ese caso no va a haber una apostilla, No, pero sí traducir. pagarle a la traductora o traductor para que traduzca esos documentos al inglés. Entonces, si es necesario llevar al médico acá para una medicación crónica o lo que sea, Sí. llevamos esa traducción. Sí. Eso creo que es un dato Sí, interesante. es algo que suma y la verdad va a Sí, en sumar caso de que lo necesites. al médico, le va a ayudar muchísimo a entender lo que uno puede llegar a tener o los estudios que tuvo. Pero si no lo pueden hacer por una X o Z motivo, bueno, no pasa nada, que igual se puede uno explicar más o menos y hacer entender a la otra persona. Pero bueno, es un viaje bastante largo, así que mucha paciencia. Los nervios van a estar segurísimos y bueno, nada, preparados para lo que viene. Preparados para la aventura, ¿no? Para la aventura, que es larga, pero es Bien. muy linda. Es una linda, montaña rusa. es una montaña rusa de emociones. Un día estás acá, otro día estás acá. Es así. Sí, Para todo. Para el europeo y para el no europeo es exactamente igual. así es. Pero bueno, también está bueno poder compartir la experiencia y poder ayudar. Y vamos a hacer un video acerca de, bueno, las emociones también de Emociones, emigrar. sí, Que y eso también es algo muy, muy importante. totalmente. Y también referido a cómo buscar trabajo, consejos y demás. Díganos. La verdad que comentarios. tenemos muchos videos para hacerles, chicos, así que estén atentos porque vamos a subir muchos videos, por lo menos una vez a la semana, estamos intentando ser constantes, pero esperemos seguir así. Así que espero les sirva y cualquier consulta acerca de trámites, porque a ver, somos personas, puede que se nos haya escapado algo, esperemos que no. Es mucha información e intentamos como hacer un refresh de lo que vivimos básicamente. Así que nada, esperemos les guste este video y les sirva. Y que les eso es sirva, sobre todo. Exactamente. Y los esperamos en próximos videos. Suscríbanse, no se olviden. Espero que hayan mirado el video hasta el final, Por fundamental. Y escriban en comentarios si quieren que tratemos algún otro tema en particular y lo estaremos teniendo en cuenta. Así es, los queremos como siempre y gracias por vernos y gracias por estar. Gracias por estar del otro lado. ¡Chau, chau!